Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Re y el nombre de la charla es ¿qué cuidados debe tener una persona con diabetes en el marco de la pandemia por COVID-19? La charla la voy a dividir en dos partes. La primera parte donde vamos a hablar del SARS-CoV-2, COVID-19, y la segunda parte, qué cuidados debe tener específicamente la persona con diabetes. El 31 de diciembre en China, las autoridades comunicaron a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida y una semana más tarde lo denominaron SARS-CoV-2. Al cúmulo de sintomatologías o la enfermedad producida por este virus lo denominaron COVID-19. Es de la familia de los coronavirus, son todos derivados de los murciélagos. Si bien son virus ya conocidos, generalmente producían sintomatología respiratoria leve, salvo el antecedente del SARS-CoV en 2002 y el MERS en 2009, los cuales producieron sí algunos casos y con mortalidad, pero que después no se volvieron a repetir. Y en este caso estamos en presencia de una pandemia que comenzó en los primeros días de este año. La sintomatología generalmente va a ser leve en el 80% de los casos, con fiebre, tos, astenia, mialgias, puede haber odinofagia también y puede complicarse con síntomas más graves como por ejemplo disnea, que van a llevar a una insuficiencia respiratoria y un compromiso respiratorio que puede llegar a requerir ARM. La puerta principal de entrada de los casos de COVID en nuestro país y en otros países son los centros de atención primaria, centros de salud, consultorios rurales, al tratarse de una enfermedad transmisible y se deben extremar las medidas de precaución, por lo tanto es muy importante que conozcamos cómo se va a presentar. El caso sospechoso, al día de la fecha, esto es bastante dinámico, sinceramente, pero el último, al 30 de marzo del 2020, es aquella persona que presente fiebre y uno más de los síntomas respiratorios que están acá abajo, en este caso tos, odinofagia o dificultad respiratoria, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y además haya estado en contacto con casos de COVID confirmados en los últimos 14 días, o tenga un historial de viaje fuera del país, o viva en zonas de transmisión local actualmente en Argentina. Esto es lo nuevo que se ha agregado aquí. Las zonas definidas con transmisión local en Argentina son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, provincia de Chaco, provincia de Santa Fe, en Córdoba, Ciudad de Córdoba, Altagracia, Río Cuarto, y en Ushuaia, Tierra del Fuego. Eso es hasta ahora, esto es dinámico y puede ir cambiando. También se debe considerar caso sospechoso de COVID todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico, y todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, como los que dijimos anteriormente. Todos estos son casos sospechosos. Esto es de hoy a la mañana, y los casos en todo el mundo confirmados serían 857.000, en Argentina llevamos 966, y depende del país que miremos va a cambiar seguramente por las políticas adoptadas, políticas de salud, o por el testeo en cada uno, así como la tasa de mortalidad también es diferente. Con respecto a, esto es un gráfico de la OMS que nos muestra desde el comienzo del virus, desde los primeros casos. Fíjense, abajo en amarillo, comenzó a aumentar en los países de Oriente, luego en rojo clarito serían los pacientes de Europa. Fíjense lo que fue el pico de aumento en los pacientes de Europa, y semanas más tarde en lo que sería las Américas, incluido acá también Estados Unidos. Ahora, algo que me llamó la atención es que en todos estos, o por lo menos en Oriente, a las 4 o 5 semanas de comenzado el pico de aumento, ya empezó a haber descenso en el número de casos. Lo mismo está ocurriendo en estos últimos días en Europa, esperemos que se mantenga así, y no sabremos qué ocurrirá por ahora en América.
Lo que sí sabemos es que la tasa total de muertes, o mejor dicho, las muertes han aumentado día a día y aumentan día a día. Actualmente tenemos 42.158 muertes por coronavirus. Cuando hablamos de COVID y mortalidad según edad, sexo y otras comorbilidades, hay dos trabajos chinos, uno de 55.000 pacientes y otro de 72.000. La diferencia es que este de 55.000 pacientes eran todos casos confirmados. Y lo llamativo de la edad es que empieza a aumentar fuertemente a partir de los 50 años, con el pico mayor probablemente, o la mayor tasa de muerte en aquellos mayores de 80 años. También se vio que es más frecuente en hombres que en mujeres. Y cuando vamos a las comorbilidades, en lo que primero aparece es enfermedad cardiovascular y segundo aparece diabetes, superando al EPOC, la hipertensión y al cáncer. Por lo tanto, es importante saber que nuestros pacientes con diabetes están en mayor riesgo. Ahora, ¿qué cuidados deberían tener nuestros pacientes con diabetes? Sabemos que la diabetes tiene predisposición a mayores infecciones virales, mayores infecciones respiratorias y tiene más infección o más riesgo de infección por COVID. Pero si nuestras personas con diabetes además tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, obesidad, un mal control glucémico, hipertensión arterial, esa infección es aún mayor. En cuanto a las medidas que deberíamos tomar, por un lado serían las medidas de prevención generales, que esto serían como para toda la comunidad, y otras medidas específicas para personas con diabetes. En cuanto a las medidas de prevención generales, es muy importante la higiene personal y la higiene del hogar. En cuanto a la higiene personal, el adecuado lavado de manos, por lo menos 20 segundos, con agua y jabón, cada vez que podamos, cada vez que vayamos a estar en contacto con alguien, que vayamos a manipular algo o antes de alguna comida. También es importante la higiene del hogar, con lavandina y con detergente, ya sea de los pisos o los lugares donde van a estar contaminados, ya sea las superficies. Es importante para el personal de salud, en este caso nosotros, que vamos a estar en hospitales o atendiendo, cuando lleguemos a nuestro hogar, es sacarnos toda la ropa que traemos, ponerla a lavar, manipular muy bien los zapatos o incluso poder dejarlos en la puerta de nuestra casa, y antes de estar en contacto con cualquiera de las personas de nuestro hogar, lavarnos bien las manos o incluso bañarnos. Es importante también que haya un cambio en lo que es la higiene respiratoria, en la forma de estornudar y en la forma de toser. A partir de ahora seguramente esto cambie para siempre. Y otra cosa muy importante es el aislamiento social, ya sea estar en cuarentena, que son las medidas que toman los gobiernos habitualmente, y en el caso que tengamos que salir a hacer compras o hacer alguna tarea, mantener por lo menos 1,5 metros o 2 metros y estar en lugares con poca gente. Con respecto a las medidas específicas en personas con diabetes, es muy importante el buen control glucémico, es muy importante el control de las enfermedades asociadas, ya sea de hipertensión arterial, hipotiroidismo o enfermedades cardiovasculares, y que esté bien controlado. Una adecuada alimentación. Nosotros sabemos que es difícil mantener una alimentación saludable, o lo es difícil para nuestros pacientes. Imagínense en una etapa de cuarentena donde es más difícil encontrar los alimentos y económicamente es más complicado, pero sabemos que es la única forma de poder mantener nuestras defensas muy bien. Además de la alimentación, es importante realizar actividad física. Nosotros le pedimos a nuestros pacientes que realicen ejercicio, que es una actividad física regular, mantenida de forma periódica. El tema es que por una cuestión de espacio, por una cuestión de tiempo, muchas veces ahora no se lo podemos exigir, pero sí sabemos que hay un montón de aplicaciones en internet o por redes sociales que nos dan opciones para hacer actividades en nuestras casas, y es muy importante que no dejemos de hacerlo. Y por último, un tema muy importante en las personas con diabetes es la vacunación. Como dijimos, había más predisposición a enfermedades respiratorias, entre ellas la gripe y la neumonía. Por lo tanto, es fundamental que los pacientes se vacunen anualmente contra la vacuna para la gripe. Este año nosotros disponemos de 2 vacunas, la triple y la tetravalente, que es la que recomienda la OMS. La tetravalente o la cuádruple tiene 2 cepas A y 2 cepas B, es la recomendada por la OMS, y la triple le falta una de las cepas B, que a pesar de que no es la que produce las epidemias y produce casos aislados, es la que disponemos en el país actualmente de forma gratuita.
Entonces, es fundamental que recomendemos la vacuna antigripal. Y además, también la vacuna contra el neumococo. Disponemos de dos, la 13 valente y la 23 valente. Los pacientes deberían vacunarse primero con la 13 valente y después con la 23, y que estén separadas por un tiempo no menor a 8 semanas. Es importante saber que en aquellos pacientes que ya tienen dadas las dos vacunas no necesitan volver a vacunarse. Con respecto a aquellos pacientes que presentan, si llegan a presentar síntomas de caso sospechoso, es importante contactar al equipo de salud que evaluará cómo deberá ser la atención. Hay números telefónicos en todo el país y ellos intentarán seguir para ver si tienen que continuar en su hogar o no. Muchos de los casos se pueden manejar ambulatoriamente, ya que los síntomas que van a tener son de enfermedad leve, como dijimos hoy, y se pueden manejar en su domicilio. Es importante en aquellos pacientes insulino requirientes que se midan, hagan el automonitoreo de glucosa y eventualmente, en el caso de tener fiebre, medir más frecuentemente o medir cetonas. Y creo que contactar a su médico de cabecera en el caso de que haya que hacer algún ajuste de insulinoterapia, si es que no lo quieren hacer ellos. En cuanto a los antidiabéticos, aquellos que produzcan depresión de volumen o hipoglucemias deben ser suspendidos, y el resto de su medicación puede requerir ajuste de dosis, o sea, es importante contactarlo, creo yo, al médico o al equipo de salud para esto. La IDF creó una página interesante que es cómo manejar la diabetes durante una enfermedad, y puso algunas reglas. Yo acá puse un resumen de lo que sería la guía para personas con diabetes tipo 1. Nunca suspender la insulina. Probablemente se necesiten más dosis de insulina o se requieran más dosis de insulina rápida, cualquiera de las dos. Debe chequearse la glucosa más veces, por lo menos cada 4 horas. Para evitar la deshidratación es importante el tomar abundante líquido. Y en cuanto al rango ideal, sugiere 110 a 180, un poquitito más alto de lo que pedimos en tiempo en rango, pero bueno, termina estando en un rango aceptable. En aquellas personas con diabetes tipo 2, lo que dice es tener en cuenta si llegan a aparecer síntomas de insulinopenia, ya sea aumento de la sed, boca seca, poliuria, cansancio o pérdida de peso. Para finalizar, creo que es muy importante que tomemos conciencia, que estemos cerca de nuestros pacientes que nos van a necesitar, ya sea para hacer recetas para la medicación o por si tienen alguna duda con respecto a la enfermedad o las dosis. Y por último, saber que la salud está en nuestras manos. Muchas gracias.